feliz, yo creo que a muchos de los que estamos aquí también, que es el día en el que sacamos y en el que publicamos esta joya, esta maravilla que ha sacado Jácara Editores, la colección La Vida en Voz, que dirige Jesús García Gallego, y que en muy poco tiempo, lo comentábamos el otro día, han sacado ya una gran cantidad de números y de grandes autores que, bueno, pues que es digno de admirar en los tiempos que corren, con ese afán y esa pasión que les caracteriza y haciendo las cosas tan bien hechas, ¿no? Y cuando Jesús y yo hablamos sobre si había algo que pudiéramos sacar de Rafael, porque les hacía ilusión que Rafael Pérez Estrada estuviera en esa colección tan maravillosa, y yo creo que tanto sus sobrinos y sus hermanos darían fe, que yo creo que Rafael estaría muy feliz de ver este libro, y José Ángel también lo ha comentado, que sería muy feliz de ver este libro publicado en esta colección y con estas características. Pues a José Ángel se le ocurrió este texto, este libro, y ahora explicará las razones por las que es tan singular y por las que hemos decidido que estuviera dentro de esta maravillosa colección. Gracias de verdad por estar de nuevo apostando por la cultura, a pesar de que ya tenemos unas temperaturas que casi que nos apetece más estar en la playa, pero creo que también hay que sacar tiempo para estos ratitos y para celebrar esta publicación, este libro, que además de tener una forma, o sea, de haber sido editado con una pulcritud y una belleza absoluta, pues es un texto que yo creo que merece mucho la pena leer y releer. Os hemos dejado en la entrada, donde están vendiendo los libros, una postal de regalo del Málaga del Libro, con este dibujo de Rafael que es Málaga, Martín y del Mar, esa frase, ese aforismo que ya se ha hecho casi un lema en Málaga, donde encontraréis un código QR, porque nos gusta que nos digáis cómo habéis pasado el rato y nos digáis cómo ha sido vuestra emoción, vuestra experiencia emocional en esta tarde cultural en la que presentamos la memoria. Me está dando una tarde imposible. Seguro que es una tarde maravillosa y memorable, y para hablar de todo ello y de cómo ha sido el proceso de edición y de lo que nos cuenta este libro y de por qué hemos seleccionado este título para La Vida en Voz, nos van a hablar Jesús García Gallego y José Ángel Figueruelo, a quienes les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a todos y os dejo con los protagonistas de esta presentación. Hola, buenas tardes a todos. Quería agradecer, como no, a la Fundación esta maravillosa oportunidad de sacar el Rafael que conocimos y que además nos encanta, que después de leer este texto he visto que era el sitio perfecto para publicarlo. Y bueno, pues yo voy a dar una pequeña introducción, una breve introducción a lo que es La Vida en Voz. Y para empezar, quiero decir que es un proyecto editorial dentro de Jácara Editores, que ha apostado por continuar con la tradición impresora malagueña tan arraigada en nuestra ciudad desde el año 23, prácticamente 25, y que luego pues con la generación del 27 se fue consolidando. Para explicar este proyecto nuestro, pues voy a hacer un breve recorrido por la historia de
de este estilo de imprimir malagueño que ha marcado un antes y un después, ¿no?, en la historia de la impresión en España. Yo empezaría, seguramente algunos de ustedes saben más de este tema que yo, especialmente veo aquí a mi amigo Paco, que seguro que me puede dar clases de todo esto. Pero bueno, voy a intentar, Paco, si meto la pata, discúlpame. Me voy a remontar al año 23, cuando se publica la revista Ambos, de la mano de Altolaguirre, Hinojosa, Emilio Prado y creo que también José María Subirón, si no me equivoco. Posteriormente, en el 1925, Prado, con la ayuda de su familia y junto con Hinojosa y Altolaguirre, pues se meten en ese proyecto que era la imprenta Sur, en la calle Tomás Heredia 24, si no me equivoco, que luego pasaría a San Lorenzo 12, con José Andrade, y ahí empieza la saga de los Andrade, vinculada a todo este proyecto del que estamos hablando. Y que había un impresor, este grupo de locos, entre comillas, entusiastas, y una máquina Monopol enorme y que sigue existiendo, que está ahora en la generación del 27, y donde en el año 26 se publican los primeros 8 números de la revista Litoral. Tras la guerra, damos ya un salto, y con José María Amado, creo que la imprenta es cuando coge su nombre de Dardo, con la que se le ha conocido desde entonces, y bueno, esto ya es una historia sacudida pues por la guerra y la posguerra, con dramas personales y colectivos que hacen que esta historia pues tenga unas vicisitudes pues muy especiales. En toda esta saga me gustaría destacar a Bernabé Fernández Canivel. Creo que le llamaban el impresor del paraíso o algo por el estilo, porque a veces esto con lo de Ciudad del Paraíso, Alessandre y tal, pues a veces lo del paraíso me baila un poco, ¿no? Y tengo que decir que además de Bernabé Fernández Canivel, del que hablaré un poquito, apareció Ángel Cafarena, Angelito, como le llamábamos los amigos, Francisco Cumpián, posteriormente, con El árbol de Poe, Rafael Inglada, con sus cuadernos de la manía, Diego Medina, con otro estilo, ya con la corná y ya mucho más reciente, y cómo no, pues ahí también hay que destacar a nuestro Rafael con su Silvestra, que también fue un verdadero alarde tipográfico y de calidad, ¿no? Bueno, hablar de la tradición impresora malagueña, pues hay que hablar, a partir de estos momentos hay que hablar de Bernabé, y hay que decir que maltratado un poco por las circunstancias de la guerra civil, él emigró y bueno, terminó en el frente con Gil Albert montando una pequeña imprenta donde, además de los partes de guerra y las órdenes, pues sacaba como unos suplementos literarios también y todo. O sea, era imprenta a pie en el mismo frente, ¿no? Lo cual es realmente significativo, ¿no? Ya en la posguerra, Bernabé, después de, como digo, de una serie de vicisitudes bastante complicadas, salva la vida al final, y en el año 52 con José Luis Estrada, si no me equivoco, funda la revista Caracola. Caracola fue una revista que contribuyó de forma importantísima al resurgimiento de la poesía, porque fue el vehículo para que muchos poetas malagueños tuvieran un cauce de expresión y se dieran a conocer. Y está 10 años exactamente, hasta el número 106, en el que por problemas con Estrada, que parece ser que no reconocía realmente su papel en la revista y tal, pues corta esa relación y la revista desaparece. Tiene 106 números. Pero Bernabé continúa y en 1961 publica su poesía tipográfica en la colección Cuadernos de María Cristina, que ya
empezaba Ángel Cafarena, ahí aparece el otro elemento importantísimo en esta tradición, y más tarde se hace cargo de la famosísima revista Caballo Griego para la Poesía, que se imprime en Málaga, aunque se edita, digamos, a caballo entre Málaga y Madrid, con Margarita Esmerdú Altolaguirre. Bueno, Bernabé abandona su carrera, digamos, como editor y como impresor, hasta que en 1974, la muerte de su hija, pues regresa con su cuaderno de Blancanieves, ¿no? Y continúa con colecciones como Meridiano, A quien conmigo va, El arroyo de los ángeles, y una colección de poesía, Villa Jaraba. Pero una vez que, al mismo tiempo está Ángel Cafarena, que a partir de los finales de los años 40, pues empieza a hacer de forma artesanal, como todas las cosas que se han hecho en esta tradición malagueña, pues sus publicaciones de la librería anticuaria El Guadalhorce, donde, además de poemas de la generación del 27, pues publica poetas como Carmen Conde, Leopoldo de Luis, Giner de los Ríos, Busoño, Pablo García Baena, etc. Y luego, además, empieza a darle salida a los poetas que en torno a los años 70 pues empezaban también a tener un protagonismo importante, como Jim Ferrer, Leopoldo María Panero, Ana Rossetti, Jaime Sile y Rafael Pérez Estrada también. Y posteriormente, aquí las historias se van superponiendo y entrelazando, pues José María Amado pues retoma el proyecto Litoral con la imprenta Dardo, ¿no? Todos trabajan con el estilo malagueño de edición, que os voy a intentar explicar brevemente, algo que ya conoceréis seguramente, que concede un especial protagonismo a los blancos en las páginas, que diseña los libros y los compone casi como si fuera con una precisión áurea, y pensando en el lector y teniendo muy en cuenta todo el estilo en el que se utilizan las capitulares como realmente un elemento importantísimo en la presentación. Y bueno, pues como siempre, pues con proyectos de tiradas cortas, numeradas a mano, y con ese sentido de que cada libro era realmente una pequeña joya o una pequeña obra de arte. Y eso, pues de alguna manera, que yo he intentado resumir, pues es lo que nos ha llevado hasta el momento presente, en el que ahora voy a hablar de Francisco Ordóñez, el editor de Jácara, y de un servidor. En medio de este panorama, un día comiendo, porque ya sabemos que en España todo se hace en torno a una mesa y a un buen vino, y en el que estaba además Ana, mi esposa, la que yo llamo siempre la Gertrudis Stein doméstica, porque él corrige todos los textos siempre y es un poco la que lee y corrige muchas veces, ¿no? Yo me dejo hacer, ¿no? Y con un buen vino delante, pues le dije: Paco, tengo esta idea, me gustaría sacar unas ediciones en este tipo y tal, y llevo tiempo dándole vueltas y tal, y para mi sorpresa, el editor, con un gesto de atrevimiento que espero que no se arrepienta, si no se ha arrepentido ya, me dijo: sí, sin problema, nos ponemos a ello. Entonces, debo confesar que para este ofrecimiento me había sido determinante no solo lo que voy a contar a continuación, sino también porque, como buen impresor y editor de la vieja escuela, Paco, yo me daba cuenta que él veía los libros antes de hacerlos. Y a mí me recordaba a mi hijo que cuando montaba los Legos con 6 años, yo veía en el librito de instrucciones, yo veía una cosa plana con muchas piezas, pero él veía ya no sé, el camión, el robot, el barco, lo que se haya montado en 3 dimensiones, y yo decía: imposible. Bueno, pues Paco le pasaba
yo veía que le pasaba lo mismo, había un texto y él ya veía el libro, ¿no? Lo cual pues me hacía muchísima ilusión, ¿no? Y también veía que era capaz de coser, encolar, pegar, bueno, hacer de MacGyver de cualquiera de las pequeñas tareas que se podían hacer en torno a un libro, con esa historia de la que ya hemos estado hablando anteriormente en Málaga, ¿no? Pero debo de confesar, y él no lo sabe, pero lo voy a decir hoy en público, que ya lo que fue para mí determinante es que me di cuenta que era capaz de leer al revés. Yo tenía un libro así y yo leía así, y él lo tenía enfrente y lo leía exactamente igual, porque como trabajaba como tipógrafo, él tenía la capacidad de leer al revés, y yo me quedaba alucinado y decía, pero si yo... me habría venido muy bien esto cuando yo tenía algún examen de latín que no me había preparado bien, y lo más que podía hacer era hacer así con el rabillo del ojo. Digo, si hubiera sido capaz de leer al revés un texto, pues habría triunfado en algunos momentos críticos de la carrera, ¿no? Bien, y bromas aparte, en un rato, con una botella de vino y una buena comida, teníamos las bases editoriales, el diseño y el logo, y hasta la lista de los 3 primeros autores. Y además creamos naturalmente un grupo de WhatsApp, que éramos 3 y que le pusimos la Vian Ross, y que sigue existiendo, y con el que nos comunicamos poco, pero bueno, con el que nos comunicamos Francisco Laya, Ana y yo, ¿no? Bien, seguramente yo creo que esta filosofía es la misma que llevó a estos editores y a estos poetas y a estos impresores malagueños, que con mucha ilusión, escasos recursos, modestia y mucha ambición de hacer algo por la cultura y por la poesía, pues hizo que pusieran en marcha pues proyectos como los que hemos mencionado, ¿no? Tengo que decir que yo me veía como un viejo rockero que se mete en un jardín y dice, bueno, a ver por dónde sale, ¿no? Paco, impresor y trabajando en una imprenta desde los 15 años, editor, librero, fotógrafo, diseñador y altruista de la cultura, lo cual me parece que es uno de los méritos más importantes que hay en este mundo, ¿no? Y bueno, y un servidor que filólogo, escritor, enólogo, que también termina en enólogo, y especialista en las vanguardias, y que además pues había estado algún tiempo trabajando en Litoral con Lorenzo Sabal, cuando se produjo el cambio de la transición de José María Amado a Lorenzo, y se cambió todo el diseño y toda la concepción y todo el estilo editorial, y pasamos muchos días componiendo y maquetando y haciendo ese trabajo, porque no existían prácticamente los ordenadores, eran bueno, ordenadores aplicados a este tema de imprenta, ¿no? Entonces, bueno, pues la única condición que le puse a Paco es que la Vian Ross tenía que llevar debajo un subtítulo, que era nada es lo que parece. El bombín de Magritte lo define todo. La Vian Ross, ¿por qué la Vian Ross? Sencillamente porque yo viví en París un año y medio estudiando allí en la Sorbona, y luego cuando he viajado a París, y las últimas veces que he ido con Ana, siempre que pasábamos por algún puente, por alguna esquina, por alguna plaza, había un músico tocando la Vian Ross, y a nosotros siempre nos ha perseguido gratamente esa sensación de que esa canción tan impresionante, bueno, y tan conocidísima, pues parecía que nos estaba esperando en esos espacios. Entonces, pues quise introducir ese concepto. Aquí estamos ya pues con José María Prieto, Antonio Quesada, Antonio Jiménez Millán, Juan Gaitán, José Infante, María Gaitán, una antología del Descarte que saldrá el día 29
que ya está editada, con 41 poetas de toda España: Rafael Pérez Estrada, Gerald Brena, Jesús Aguado, y una lista que espero que, siguiendo esta línea, pues podamos, ya tengo en mente una serie de escritores que además me han dicho que están encantados. Nosotros, yo escribí unas líneas, y ya termino, en el que decía lo siguiente: buscamos emociones, mover el fondo de las aguas para desenmascarar lo más profundo y misterioso de la literatura, disfrutar con el trampantojo y la perplejidad. Nos gusta saltarnos las reglas, epatar, sorprender y compartir con nuestros lectores las emociones que provocan descubrir nuevas obras. Y como artículo número 1 de la editorial escribí: La Vie en Rose, como invitación a los futuros escritores. La Vie en Rose es para volar en la alfombra mágica de la creación. Si no padeces de vértigo, ¿te atreves a dar una vuelta con nosotros? Bien, pues muchas gracias, y aquí tenemos a Rafael. Amigas, amigos, buenas tardes. No hace mucho se presentó el volumen de, no sé, 700 páginas con la narrativa de la obra narrativa de Rafael. En esta misma sala hemos estado hace 6 meses presentando una reedición del Grito y Diario de un tiempo difícil, que hizo Luis de Gálibo. Ahora estamos presentando La memoria me está dando una tarde imposible, la que vamos a hablar inmediatamente. Y hoy mismo han salido de imprenta otro volumen, en este caso firmado por Rafael y debajo con mi nombre, me siento muy orgulloso, que es la correspondencia que tuvimos entre los dos. Y está a punto de salir, pero que posiblemente haya salido hoy mismo porque entró en imprenta hace 3 semanas, por tanto no puede tardar mucho más, una antología de la poesía de Rafael anterior a 1985. Es una antología de lo que nos ha parecido mejor de ese periodo, desde el 68, bueno, los primeros poemas son del 72 al 85, que Rafael no estaba muy conforme con mantener, pero que hay cosas valiosas. Yo creo que Rafael aplaudiría, porque una de las cosas que más le gustaba a Rafael era publicar un libro, y estaría muy contento. Para este libro, Rafael eligió una cita de Seferis, que dice: no me llevo bien con los recuerdos. Lo digo en la nota de la edición, que estaba un poco incómodo con esta cita por el simple y mero hecho de que la había encontrado después de haber escrito el libro, y eso le parecía que igual no era lo oportuno. Yo me gustaría empezar esta lectura de un texto que he escrito sobre este libro con una cita. Y yo no lo había pensado traer una cita, pero las citas a veces se te imponen, y se te imponen, como a Rafael de Seferis, después de haber escrito, incluso casi después de haber leído. Esta mañana me he pasado por la Isla Negra y he encontrado a muy buen precio la primera edición del último de los libros de Ricardo Molina, A la luz de cada día, que se publicó aquí en Málaga, que lo publicó Ángel Cafarena, y se publicó en el 67. Que es una cifra que da un poco de escalofrío pensando en Ricardo Molina, porque en el 68, con 51 años, ya nos abandonó. Y lo he estado leyendo, ya lo conocía, no es un gran libro, pero es un libro que impresiona leer, y he encontrado 2 versos que tenía que poner al frente de hablar, al frente de un discurso sobre la memoria me está dando una tarde imposible, que son: me dañan muchas tardes, me olvidan muchos sueños. Ricardo Molina. De mi adolescencia
recuerdo el día del verano en el que llegaba con mi familia al pueblo donde íbamos a pasar las vacaciones. La primera pregunta que me lanzaban mis amigos del lugar en cuanto me veían aparecer era: ¿hasta cuándo te quedas? En aquella época reconozco que el interés por los límites de mi estancia me molestaba un poco. Para mí equivalía a un ¿cuánto te vas? Con el paso del tiempo he acabado entendiendo la pregunta de otra manera. Yo pretendía pasar mi verano como un presente puro, es decir, desvinculado del paso del tiempo. Pero mis amigos del pueblo preferían colocar ese presente en la perspectiva de su finitud, como la vida misma. Lo que, desde luego, resulta una manera más inteligente de comprender lo que ocurre. No mucho más tarde, cuando como escritor empecé a presentar los libros que escribía, me di de bruces con otra pregunta aún más molesta. ¿Está escribiendo un libro nuevo? O incluso más enigmática, ¿estás preparando otra nueva publicación? Mi libro, recién editado, con lo que cuesta escribir y aún más publicar un libro, y yo inquirido por mi libro siguiente. No sé si aquí el interés de mis lectores por ser futuros y no presentes resulta tan interesante para mí, que deseo que se aprecie mi libro nuevo mientras el público parece condicionarlo solo al hecho de la continuidad. A la pregunta que aún no me he enfrentado, referida a mí, felizmente, aunque hay ocasiones en las que he tenido que responderla, es la que nos conduce al acto de hoy. ¿Existen inéditos de Rafael Pérez Estrada? La relación entre la pregunta es la misma. Existe un volumen de obra reunida de poesía, solo la escrita desde 1985, que tiene 1075 páginas, y otro volumen de prosa, solo la escrita desde 1997, que tiene 635 páginas. Y el año que viene aparecerá el volumen de teatro, que incorpora, lo anuncio ya, 4 piezas inéditas, 2 de ellas extensas, que rondará las 500 páginas. Y quedará aún por reunir toda la obra en verso y en prosa anterior a 1985, que con facilidad pueden superar las 1000 páginas. Es decir, la obra publicada de Rafael rondará las 3500 páginas. Pero no me voy por las ramas. ¿Existen inéditos de Rafael Pérez Estrada? Hay 2 respuestas correctas para esta cuestión. Una, Rafael Pérez Estrada no dejó prácticamente nada inédito. 2, Rafael Pérez Estrada dejó cientos de páginas escritas que nunca se han publicado. Y lo paradójico del caso es que ambas son verdad. Una, Rafael Pérez Estrada no dejó sin publicar prácticamente nada que quisiera haber publicado. 2, tras más de 30 años de intensa actividad como escritor, se han quedado inéditas muchas páginas que el autor no quiso o no tuvo ningún interés en publicar. O tal vez porque se olvidara de ellas, o porque prefiriera publicar otra obra más reciente en su lugar. Por ejemplo, en el volumen de teatro que estamos publicando, que estamos preparando ahora, una de las piezas teatrales inéditas aparece en el índice del manuscrito original, pero no aparece en el libro cuando se publica, y en su lugar aparece otra, que posiblemente Rafael escribiese antes y sustituyera una por otra. La que sustituyó se quedó inédita, ahora la incorporamos nosotros. Entre lo que quedó sin publicar, por voluntad, elección u olvido, se encontraban 3 carpetas, ordenadas por su cronología, llenas de poemas, que sin motivo concreto permanecieron inéditos en la vida del poeta, y aparecieron con carácter póstumo en el volumen Bajo el cielo indeciso en 2004. La poesía prezestradiana se puede afirmar que está publicada en su totalidad, pero sigue siendo inédito un volumen importante de prosa narrativa, escrita con anterioridad a 1985, fecha en la que Rafael Pérez Estrada decide reorientar, o mejor, refundar su propia obra literaria y voluntariamente relega todo lo escrito con anterioridad a esta auténtica revolución literaria.
Entre la obra que queda inédita, aparte de las 4 piezas teatrales mencionadas, destacan, en primer término, 2 libros de relatos, cada uno con unos 200 folios mecanografiados en volúmenes completos y corregidos por el autor. Sus títulos son Desde el sumidero, de 1982, y Libro de las transposiciones, también llamado Del mar a amor, que carece de fecha. Después se conserva una novela extensa de unos 200 folios también, que presenta una parte manuscrita, la parte final y pendiente de corrección. Se titula Los domingos perdidos y es de 1977. Y concluye este repertorio de la obra desconocida de Rafael Pérez Estrada con 3 novelas breves que forman con toda su seguridad una trilogía, completa y corregida por el autor, en la que estaba trabajando justo en las vísperas del giro copernicano que supuso para su escritura el libro de horas de 1985. Sus títulos son Sebastián, de 1985, Hipólito, de 1986, y Aloisio, sin datar, aunque posiblemente posterior a las 2. Ninguno de estos libros Rafael tuvo el menor interés de llevarlo a la imprenta. Y ahora ya es el momento de preguntarse, y con razón, ¿qué papel interpreta el volumen de poemas que presentamos hoy, La memoria me está dando una tarde imposible, en este contexto de obra inédita de Rafael Pérez Estrada? Bien, las 2 respuestas son también pertinentes ahora, la de que no dejó nada sin publicar y la de que existe obra inédita. Una vez escrito este libro, tal como se lee en la hermosísima edición que ha preparado la Vía en Ros, Rafael Pérez Estrada decidió publicar sus partes por separado. Bueno, daba por supuesto al escribir esto que Rafael, porque lo había puesto en la nota, pero pues ustedes todavía no lo han leído, que Rafael preparó en julio de 1997 el manuscrito para entregárselo a un editor. Después, en la discusión con el propio Rafael sobre la edición de este libro, el editor decidió publicar una antología de Rafael, una antología que salió en el año 2000 y el libro se quedó inédito. Rafael después decidió publicar 2 de las partes de este libro por separado en el volumen de homenaje El Levitador y su vértigo, de 1999, que es un libro que se preparó como homenaje a Rafael con 20 y tantos artículos sobre su obra, con dibujos y con una parte de su obra. Normalmente en esa colección la parte de la obra del autor solía ser una antología, pero Rafael quiso que fuese inédita y recuperó 2 partes de este libro para darlos como inéditos en El Levitador y su vértigo, junto a los últimos poemas que habría escrito. La tercera parte, el parque y sus especies, se publicó con carácter póstumo en 2006 en un libro artesanal del Centro Cultural La Generación del 27 titulado Testamento. Pero aun habiéndose publicado una gran parte de este libro en vida del poeta y la parte restante con carácter póstumo, también se puede decir que es un libro inédito, porque no es un libro más, sino el último libro escrito, estructurado y titulado por Rafael en su vida creativa. De modo que inéditos son la forma de concebirlo, la estructura y también 5 poemas de este conjunto que se publican por primera vez en el presente volumen, que en las distintas ediciones quedaron fuera. Me gustaría matizar una palabra que he escrito aquí, que es concebirlo y estructurarlo. A veces tenemos la idea, por inercia, de que los libros se escriben de la primera página hasta la última seguidos. Bueno, yo creo que ni las novelas se escriben así. El modo de escribir los libros de Rafael se basaba sobre todo en las secciones,
que es lo que Rafael trabajaba, podríamos decir, en un mismo proceso. Rafael empezaba a escribir una serie de poemas sobre una idea que había tenido, sobre un asunto, sobre un tema, una impresión, y esa sección iba creciendo. Cuando había crecido, cerraba esa sección y empezaba otra sección. Y cuando tenía la oportunidad de publicar un libro, recogía o reunía algunas de las secciones en las que había trabajado, que tenía cerrado y que le gustaban, y componía un libro con esas secciones. De modo que las 3 secciones que aparecen en el libro son 3 secciones distintas, que Rafael debió de trabajar en momentos diferentes, que reunió, es decir, estructuró para que aparecieran en el libro que teóricamente se iba a publicar en el 97. Esta forma de trabajar la marcaba Rafael con pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos, pero pequeños detalles formales, pero que tienen una gran importancia. Para cada una de las secciones buscaba presentarlas de una manera distinta. En las 3 secciones de este libro, si se fijan, la primera van los textos numerados, en la segunda van los textos sin ninguna numeración y en la tercera van los textos titulados. Estas 3 marcas, muy breves, muy pequeñas, parecen hasta desapercibidas, se repiten en todos los libros de Rafael. Cada una de las secciones tienen pequeñas marcas de presentación distintas. Podríamos decir, las pistas que él dejaba en la estructura de sus libros. Los mismos poemas se podían haber presentado podía haber puesto un título, podía haberlos numerado, podía haberlo presentado de las 3 secciones, pero sin embargo eligió presentarlas de 3 maneras distintas. Posiblemente subrayando ese valor que tenía de unidad dentro de su obra cada una de las secciones. Y ya que he empezado esta presentación haciéndome preguntas indiscretas, vayamos con otra. ¿Qué aporta este libro al conjunto de la obra perezestradiana? No sé si me corresponde a mí, aquí y ahora, una cuestión tan relevante, pero sí me gustaría esbozar una idea. A la hora de hablar de la obra de Rafael Pérez Estrada, parece obligado utilizar términos como imaginación, ingenio, creatividad, fabulación, visión, alegoría, inventiva, todos ellos elegidos entre los antónimos de realismo y cotidianidad. Y todos ellos pertenecientes también, pertinentes también en la lectura de La memoria me está dando una tarde imposible. Salvo, sin ninguna duda, en el título del libro, que no es para nada perezestradiano. Tampoco lo es algún título de los poemas, como Diario o Círculo de Bellas Artes. En algún otro poema hay otras referencias concretas a Madrid. Desliza con frecuencia observaciones que parecen extraídas de la fenomenología de lo cotidiano, como esta. En la calle, la urgencia de ir y venir de los coches se reducía a un rumor, tan distinto al de las olas, que parece escrito para esta tarde, sobre todo para aquellos que han venido en coche y han tenido que sufrir diversos atascos. Rafael Pérez Estrada había escrito, antes de este, 2 libros absolutamente singulares en su obra, El grito y Diario de un tiempo difícil, cuya reedición, realizada por Luces de Gálibo, presentamos, ya lo he dicho al principio, el otoño pasado, precisamente en esta misma sala. Y para el siguiente libro, Rafael quiso regresar a su universo cristalino de imaginación pura, pero los antónimos de su escritura se fueron colando por la fisura de los poemas. Y el libro fue ganando en impurezas, podríamos llamarle, conforme se escribía. Y poco a poco lo fue convirtiendo en un diario. Pero no en un diario del poeta, ni mucho menos del ciudadano Rafael Pérez Estrada, sino en un diario de su imaginación. Es decir, su imaginación contemplada tal como querían ver mi veraneo mis amigos de adolescente, es decir, en la perspectiva de la finitud.
Y ahora me gustaría leer algunos poemas de Rafael. Elijo un par de poemas de cada una de las secciones. De la primera sección, en la que van numerados, me gusta especialmente el poema número 7. Me gusta especialmente que este poema que me gusta sea el número 7. Son cosas en las que en absoluto hay que creer ni darle ni la menor importancia, pero ocurren. Yo escribo, yo aprendí a hacer secciones en la Academia de Rafael Pérez Estrada y escribo mis secciones siempre de 7 poemas. Cuando nació mi hijo, la enfermera puso la fecha de nacimiento, y digo, la hora de su nacimiento, y la hora de su nacimiento fue 14:07. Y muchos de mis secciones tienen 14 versos y son de 7 poemas. Estas cosas ocurren con frecuencia y simplemente hay que anotarlas y seguir adelante. Lo último en secarse de la rosa fue la sombra. Durante al menos 3 semanas la vimos iniesta, arrogante y absurda, como si no quisiera enterarse de que ya era huérfana de cuerpo floral. Al fin, también cedió la sombra, y los pétalos al caer sonaron a imposibles sobre el mármol brillante del salón. Solo el olor a rosa, mezclado al de humedad y olvido, quedó para siempre allí donde la sombra de la rosa reposó la cabeza en la pared. Leo el poema número 10. 5 de los poemas de este libro se quedaron fuera cuando los recogió Rafael los apartó del manuscrito en el Evitador y su Vértigo, y nosotros los recuperamos y ya son una novedad de estos. Y esos poemas, bueno, no sé, el autor muchas veces rechaza un poema por algo que no tiene nada que ver con ningún valor objetivo, porque es un poema espléndido. Llevaba su equilibrio a todas partes. No dejarlo al alcance de los niños, recomendaba diligente. Odiaba la gravedad y las manzanas. Coleccionaba cables, alambres, tensores, puntos suspensivos y teorías de líneas infinitas. Y no queriendo alas, era, no obstante, como un pájaro. Dormía y se alimentaba en las alturas, y sus sueños de amor los ocupaba una muchacha también funambulista, que andaba de puntillas por las nubes. En el original había un dibujo que Rafael siempre le decía al editor, bueno, si no se puede reproducir, da igual, pero claro que se puede reproducir. En el 97 no publicó el libro, pero nosotros lo hemos reproducido. De la segunda sección, del bosque y sus especies, hay un poema. Es una sección sobre el parque. Rafael conocía muy bien el parque de la Alameda, no sé. Y sus observaciones sobre el parque están llenas de observaciones ricas, minuciosas. Uno de estos poemas. Amanece en el parque inexplicable silencio de los pájaros. En cada árbol, sujeto a su tronco, un marinero simula la pasión de Sebastián, mártir, mediterráneo y santo. Muy deprisa, sin mirar,
pasan niños que amanecen tristezas en los colegios. De fondo, como el telón de un antiguo estudio de fotógrafo, el mar se empeña en ser paralelo al parque y un barco entenebrece los adioses con su ronquera desmedida. Tengo la impresión que es el retrato de Rafael en los años 97, los años que recordarlos también nos produce el mismo escalofrío, cuando pasaba por la Alameda, cuando veía y reveía el parque. Y en esa revisión del parque están su imaginación chispeante, su imaginación, punto. Y están los Sebastianes formando en los árboles, pero están los niños que van con tristeza al colegio, que llevan la tristeza al colegio. Y está el mar como el telón de un antiguo fotógrafo. Y los telones que colocaban los fotógrafos antiguos cuando iba la gente a hacerse las fotos. No sé, son imágenes que de pronto impresionan en este libro. No estaban en otros libros anteriores. Este poema lo recuperó, es el último de la sección, lo recuperó con título y lo cambió de lugar en El Levitador. Es un poema que va dedicado a Vicente Núñez, porque Rafael siempre mostró un extraordinario aprecio. Una de las obras inéditas de teatro que aparecerán me ha presentado un problema de edición de cierta gravedad. Está dedicada a Vicente Núñez y entonces está dedicado, hay una página entera, dedicatorias, de formulación de las dedicatorias, porque es a Vicente Núñez, rey de Poley, y va variando ese rey o un príncipe, va haciendo diversas variaciones, pero ninguna la subraya como diciendo es esta. Y entonces he tenido que decidir yo una de las dedicatorias, de todas las que... El furtivo de amor en el parque, el perpetuo inquilino de jardines, bosques y parterres, anda de puntillas. Es el que codicia los frutos prohibidos, los secretos del cuerpo, la pulpa del deseo, las tímidas caricias, el amor brutal de los soldados, la pasión de las criaturas celestes que perdieron las alas. Es el que promete la seda del silencio, el que rechaza las formas barrocas del lenguaje amoroso. Tan tenazmente ama la noche y sus costumbres que su piel se ha ido oscureciendo hasta convertirse en una sombra más del parque, una sombra también furtiva. Algún día, este desterrado del asfalto y las calles caerá confundido entre las hojas tristes del otoño y solo su sombra, de imposible caricia, deambulará sin memoria en las noches del parque. Y de la última sección voy a leer un texto que posiblemente ustedes ya conozcan y sin duda aprecien, y por eso lo vamos a recordar entre todos. En las mismas fechas en las que Rafael estaba escribiendo estos poemas, estaba escribiendo unos relatos breves de una intensidad narrativa extraordinaria que se publicaron en un volumen fantástico que se llama El Muchacho Amarillo, y 3 de los poemas de este libro los convirtió en relatos. Y este era el primer relato del Muchacho Amarillo, el relato que empezaba. Es un relato que a mí me causa especial recuerdo, porque una vez escrito, Rafael me llamaba normalmente cada semana, y durante un par de meses, una vez escrito, en cada llamada telefónica me decía:
escrito un relato sobre un niño de Bangladesh, y me contaba el relato. Y la semana siguiente me lo volvió a contar, porque haber escrito este relato para él había sido, no sé, estaba feliz de haberlo hecho. Y bueno, podía haber seguido el año entero porque lo valía, es decir, merecía el orgullo que sentía de haber escrito este relato. La importancia de ser un muchacho emprendedor. Era un muchacho emprendedor que vivía bajo el cielo desnudo de Bangladesh. Un muchacho que, para sentir el calor de la riqueza, vendió uno de sus riñones a un americano filatélico y con un diente de oro de 22 quilates. Aquella hazaña le valió el respeto y la consideración de cuantos le conocían, y él, que era ingenuo y generoso, pensaba en la extraordinaria pericia de los cirujanos que habían sabido arrancarle un riñón sin apenas notarlo. De noche, después de invitar a beber con sus nuevos billetes a sus vecinos, solía, sintiéndose por primera vez importante, contarles historias maravillosas y les hablaba de cómo eran los efectos de la anestesia, mitad alcohol y mitad sueño. Y también les hablaba de la vida del americano filatélico y con un diente de oro de 22 quilates. Si vierais, les decía, el lujo de su existencia. Su casa en Nueva York está en un edificio de 1000 metros de altura y él vive en el piso más alto. 200 mujeres le suben constantemente el agua en cántaros de plástico más verde que hayáis imaginado. Tiene búfalos y elefantes que duermen junto a él para darle calor, y cuando se aburre abre las ventanas para acariciar a las nubes que son sus amigas. Solo cuando la noche se hacía más densa les hablaba de su riñón, del que estaba en América. Me acuerdo tanto de él, les decía, era tan rojo y tan hermoso. En verdad, proclamaba, es una suerte haber colocado un riñón en el cuerpo de un señor tan importante. Y la gente que no sabía de estas cosas lo miraba con envidia. Cuando recuperó toda esta sección de llamadas a medianoche, la recuperó en el Levitador, el Levitador y su Vértigo, que se publicó en 1999. Este libro es de 2 años antes. Y cuando apareció esta sección, apareció con un poema más. Un poema que no estaba en el libro, sino que Rafael había hecho posiblemente en esas fechas, en el año 99. Es un poema extraño, se llama Elegía, se titula Elegía, y es ese tipo de títulos que Rafael no utilizaba. Esos títulos que se le fueron colando como fisuras en y frases y imágenes que se le fueron colando en este libro. Este libro está escrito en primera persona. Algo, incluso dice yo, en algún momento iréis yo. Bueno, la primera persona no es más que una persona verbal de un poema, no significa el autor. Pero de hecho Rafael no estaba pensando en él en absoluto. Estaba pensando en todos nosotros, que podíamos haber escrito todos este poema. Elegía. Cuando murió, durante muchos días, supe que sería suficiente con marcar su número para que ella misma me hablase de las excelencias del tiempo y de algunas noticias íntimas. Estaba seguro que evitaría tratar de su propia muerte. Sin embargo, desconociendo yo la estética de los muertos y el placer de sus conversaciones, me limitaba a apoyar la cabeza en el teléfono y, sin descolgarlo, lloraba recordando su voz, que es lo que hacemos todos.